porque venir ahora a hablar de dioses es una cosa audaz, pero audacísima, verdaderamente. Y yo por muchos años no creí en semejante cosa, pero a base de darle vueltas a muchos hechos que por muchos años estuvieron ocultos, porque o no nos dejaban leer de eso, o eso era demoníaco, etcétera, etcétera, a base de darle vueltas a muchos hechos, uno llega a la conclusión de que sí, de que existen, además creyendo lo que dicen las mismas religiones, empezando por el cristianismo, de que existen, y ahí defino lo que yo entiendo por dioses, unas entidades no humanas inteligentes, que son o superiores a los hombres, que son de los que trato en el libro, o a veces inferiores a los hombres, que tienen algún tipo de inteligencia, pero que existen, es lo que la Iglesia llama ángeles, y que las demás religiones tienen 40.000 nombres para ellos, pero en todas admiten que hay un tipo de, pueden llamarle mensajeros de Dios o lo que sea, son seres inteligentes no humanos, y eso es una cosa que entra dentro de la más pura ortodoxia cristiana. A eso me refiero yo. Bien, hay dioses. Según Salvador Freixedo, según parece ser que todas las religiones dicen, unas les llaman de una manera, otras les llaman de otra. El hecho es que nos encontramos con seres que son superiores en algunos casos, inferiores en otras, ahora veremos en qué, a los hombres, pero el hecho es que están, aunque viviendo o conviviendo aparentemente en este mundo, también discutiremos ese punto más adelante, el hecho es que interfieren de alguna forma en nuestras vidas. Enormemente en nuestras vidas. Que interfieren además aparentemente para el bien, pero que Salvador Freixedo no está tan convencido de que esas interferencias sean benéficas, sino todo lo contrario. Esos dioses, esos seres, ¿serían superhombres? Bueno, yo hago, al principio del libro hago una gran diferencia. Hombres, superhombres, dioses con minúscula, Dios. Yo hablo de los hombres. Bueno, no hay que hablar de ello porque nosotros somos hombres. Luego hay un tipo de hombres que son extraordinarios, y en la historia los podemos ver, no es que lo diga yo, ahí están todas las historias. Cuando uno, claro, hay gente, y tenemos que hacer en la primera salvedad de las muchas que haremos, que no saben, no les interesa nada más que si ganó el Madrid o perdió el Madrid, de que, qué sé yo, qué pasa con la corrida de toros, no leen nada, no están en un grado cultural cero, y esos no saben. Le hablas de quién fue Lao Tse, y dice que eso, ¿estornudó usted ahora o qué? Y Lao Tse fue un señor que predicó hace 5 siglos antes de Jesucristo una doctrina y está viva todavía. Es lo mismo que Confucio. Kung Fu Tzu, decían los chinos, fue todo un señor que vivió 5 siglos antes de Jesucristo, y ahí está toda la filosofía de la China, 1.000 millones de personas, en el fondo es Confucio lo que tienen. Esos son superhombres, fueron hombres como nosotros, nacieron como nosotros, pero alguien, la naturaleza si quieres, pero yo a veces creo que estoy seguro en muchas ocasiones, más que la naturaleza los preparó para la enorme misión. ¿Quieres que te diga más nombres de Moisés? Fue otro gran señor. Mahoma fue otro señor, que muchos, claro, no creen en Mahoma, pero ahí está la obra de Mahoma. Ahí están, pues no sé, 500, 600 millones de hombres que hace ya 1000 años que siguen, y más de 1000 años, que siguen las enseñanzas de aquel buen señor. Bien, esos son los superhombres. Yo hablo de otros superhombres que ya parecen que son medio híbridos de Dios y de hombre. Ejemplos: Quetzalcóatl. Para mucha gente este señor ni saben quién fue. Pues fue una especie de Cristo en América. Viracocha fue otro medio Dios, medio hombre, era de raza diferente de los incas y de los pre-incas, ¿verdad? Otros, por ejemplo, Krishna, nadie sabe quién fue. Rama, son tipos que 2000 años antes de Jesucristo predicaron la doctrina y está viva todavía. Bien, tenía unos poderes enormes. Para mí, el mismo Jesucristo es un tipo de estos que es medio Dios. Claro, la religión cristiana, yo sé muy bien lo que dice, ¿no? Que es hijo de Dios y por ahí. Y ciertamente hay que quitarse el sombrero ante todos esos señores. No sabe uno cómo es su grado de relación con eso que llamamos Dios. Son de un poder enorme. Esos para mí son los superhombres. Por encima de ellos vienen lo que yo llamo dioses. Es decir, unas entidades que ya no han nacido de mujer. Algunos de estos superhombres nacieron de una manera rara, como Quetzalcóatl, como el mismo Jesucristo, como muchos otros de estos semidioses antiguos, ¿verdad? Nacían todos de madre virgen, etcétera, etcétera. Y su padre no era un hombre mortal, sino que era un dios, con minúscula. Pero estos que me refiero yo en el libro no son gente que no ha nacido de mujer,
que no son hombres como nosotros, que tienen mucho más poderes, que se presentan en forma humana y de repente se desaparecen. Esto lo vemos en toda la historia y lo vemos actualmente también. A esos es a los que yo llamo dioses, y tienen, por ejemplo, mentalmente, en el terreno intelectual, mucho más poderes que nosotros. Los hay de muchas categorías, y siempre yo he dicho, como lo dice todo el mundo, que los ángeles, es el nombre que la Iglesia le da a estos dioses, es como en un ejército, arcángeles, tronos, querubines, serafines, porque no todos son igual, ni mucho menos. Los arcángeles son los más fuertes de todos ellos. Es decir, que te lo están diciendo de una manera medio velada o medio... no saben bien a lo mejor lo que dicen, pero están diciendo que hay jerarquías entre ellos. Y en las demás religiones es igual, hay jerarquías. Esos intervienen en la vida humana mucho más. Conforme a la Biblia, lo podemos ver, se metían a hacer y deshacer matrimonios, etcétera, etcétera. Se metieron con las hijas de los hombres, tal como nos dice el Génesis, y la Iglesia está diciendo constantemente que se aparecen y se desaparecen, etcétera, etcétera. Ahora, yo me he convencido, a base, y aquí pegamos un salto enorme al fenómeno ovni, a lo que está pasando hoy, que siguen interfiriendo enormemente en la vida humana, pero de una manera muy discreta, porque ellos buscan sus cosas, que es casi el meollo del libro. ¿Qué busca esta gente en sus intervenciones con los hombres? Yo he tardado, antes yo no creía en nada de esto, he tardado muchos años en caer en la cuenta a base de atar cabos. Y vienen, interfieren en lo que quieren y nos engañan como chinos. Y aquí quiero decir una cosa que es fundamental. El que quiera explicarse todo este mundo de estos seres, que es abundantísimo, que está por encima de nosotros y que no podemos conocer del todo bien porque son más listos que nosotros, el que quiera explicárselo de alguna manera, que mire para abajo, para el reino de los animales. Nosotros somos los dioses de los animales. Nosotros interferimos constantemente en la vida de los animales. ¿Para qué? Ni para bien ni para usarlos. A veces nos conviene y los ayudamos. Siempre los usamos, siempre. Porque yo me harto de decir, el pastor sale todos los días, temprano, se sacrifica, en pleno invierno y saca sus ovejas, etcétera, y se sacrifica para ellos, pero acaba comiéndoselas a todas, o vendiéndolas. ¿Por qué? Porque él usa, ellos nos usan a nosotros también. Y eso fue un shock para mí el día que yo me convencí de eso. De modo que, dicho de una manera general, eso es lo que yo, tal como yo veo, ¿quiénes son estos dioses? Unas entidades superiores al hombre, no humanos, que viven en su mundo. Luego, si quieres, vemos cuál es su mundo, y que de vez en cuando hacen incursiones, no de vez en cuando, yo creo que constantemente, pero muy disimuladas, para que no caigamos en la cuenta de que nosotros somos una granja de ellos. Vayamos a ese mundo, Salvador. ¿Cómo es ese mundo de esos seres tan extraños? ¿Cómo supones tú que es? Claro, yo digo aquí cosas y vuelvo a decirlo, me harto de decirlo, me puedo equivocar, casi seguro que me equivoco en muchas cosas, porque es muy fácil decir lo que hay en esta mesa ahora, ¿verdad? Ahora es mucho más difícil conjeturar a base de los ruidos que hay en el piso de arriba. El que habla de estas cosas que no se ven directamente, y más si hay unas inteligencias que están tratando de disimularlo, es muy fácil que se equivoque. Ahora, no se equivoca en absoluto el que nunca se interesa por estas cosas, pero comete el gran error de no pensar en nada de eso. Yo me atrevo a hablar de eso, y vuelvo a decir que me puedo equivocar, pero muchas veces me parece que estoy más cerca de lo que han dicho otros, y de lo que oficialmente os dice, o sea la ciencia o sea la religión. Y vamos al mundo de esta gente. Entre ellos hay muchas más diferencias de las que hay entre los hombres, muchísimas más. Nosotros solo diferimos en estatura, en nacionalidad, en lengua, en raza. Ellos difieren en muchísimas otras cosas. Estas entidades inteligentes, no humanas. Y claro, yo, no sé, como que me estoy imaginando la sonrisa de alguna gente, diciendo, ¿y dónde saca estas cosas? Y yo le diría a él, pero ¿y cómo usted no tiene ojos para leer la historia? Bueno, es que no tiene ojos porque yo le diría a muchos de los oyentes, ¿cuándo ha leído usted alguna vez a Plinio? ¿Sabe usted quién es Plinio? Pues mire, Plinio fue un señor, o Tito Livio, que escribió tal cantidad de libros que no caben en esta mesa. Y ya, en tiempo de los romanos, léalo, era tan inteligente como usted y como yo, y ya verá la cantidad de cosas que le dice de este tipo de cosas. Y no hay historiador, yo creo, que no, hasta los modernos, que no hable de cosas raras, que no tienen explicación. Absoluto. No hay historiador serio que no hable de cosas raras. Puede ser que los antiguos, como Heródoto, hablaran ya de demasiadas cosas raras, pero los modernos
a veces dicen cosas que no tienen. Bueno, hoy día los historiadores modernos son los periodistas que te están diciendo la historia diaria. Y en un historiador moderno, los superhistoriadores serán la AP, Associated Press, la Reuters, la AF, las agencias de noticias. Y las agencias de noticias constantemente están diciendo cosas rarísimas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en mis libros